Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVV International. Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Sánchez, y coordinadora nacional de la red EBJA actualmente y docente de la Universidad Pedagógica Nacional, de la licenciatura en Intervención Educativa en la especialidad de Educación de las Personas Jóvenes y Adultas. Con base en ello, pues les voy a contar de manera muy breve la historia de educación de las personas jóvenes y adultas en México, que empieza en 1911 con el surgimiento de las escuelas rudimentarias, porque se dan cuenta que el 70% de la población era analfabeta. Como entra en crisis el gobierno de ese momento, se ve la posibilidad de que continuara con este proyecto. Es un proyecto que para 1913 se interrumpe en su totalidad por el movimiento armado y se retoma, desde luego, con otra lógica, con José Vasconcelos en 1921, con las misiones culturales. Misiones culturales que empiezan a funcionar en diferentes puntos de la República Mexicana, sobre todo en las regiones rurales, que en ese momento México era un aproximado del 60% rural, y con indígenas, una población indígena alta. Según los censos de 1925, estamos hablando de una población indígena del 60%, ¿no? mestizos analfabetas, y era esta población precisamente a la que se le iba a alfabetizar. Es un proyecto que va a durar, hasta hoy día. Desde luego ha ido cambiando su sentido, si bien cuando inicia con Vasconcelos y continúa con Ramírez para 1926, fue importante, ¿no? Porque era la alfabetización. No comparto mucho que se tuviera como principio castellanizar. Esta castellanización lleva, como todos lo sabemos, a ir rompiendo parte de la cultura, ¿sí? De las diversas culturas que México tiene, y que va fracturándose por la parte, el pilar que es las lenguas. Entonces, la intención era sobre todo la castellanización, y con la castellanización ir alfabetizando. Es un proyecto que va a entrar en crisis para finales de los 20 por el presidente, ¿no? Que tenemos en ese momento, Calles. Se conoce ese momento, ¿no? Que es el caudillismo, porque de fondo estaba Calles, entra en conflicto por cuestiones religiosas, se interrumpe el trabajo de las misiones culturales, se retoma para 1934 con Cárdenas. Le da importancia a las misiones culturales, pero seguía esta parte de la castellanización. Sin embargo, los maestros que tenían como lengua materna alguna de origen indígena, empiezan la alfabetización con la lengua materna, que eso fue muy importante porque se logran alfabetizar a un porcentaje importante de la población, dado que era mucho más fácil no enseñar en lengua materna. Esto se viene abajo para 1940 y no se vuelve a retomar. Misiones culturales empieza a perder importancia, se le fue quitando presupuesto, entran otro tipo de proyectos y misiones culturales se va a limitar. Si bien a la alfabetización, van a poner sobre todo el énfasis en los oficios. Los oficios que los perfeccionaran o bien que aprendieran otros oficios sin que fuera necesario alfabetizar o continuar, ¿sí?
los estudios de educación básica, lo que hizo que se incrementara el analfabetismo en México. Y para 1981, entonces se crea el Instituto Nacional de Educación para Adultos, el INEA, dado las cifras que habíamos alcanzado de analfabetismo, reuniones internacionales en las que se habla de que México es de los países de América Latina que mayor analfabetismo estaba registrando. Y bueno, el INEA es el que ha venido desempeñando un papel importante en la alfabetización en México. En la medida en que han pasado las décadas, se han creado los institutos estatales de educación de adultos, en donde los estados tienen la responsabilidad de alfabetizar o bien de que se terminen los estudios básicos y con una metodología fantástica que, la mayoría de las personas que trabajamos en este campo, que es el MEVIT, que se desprende de la propuesta precisamente de los acuerdos que se han tomado en las Confinteas. Y el problema que hemos tenido las personas que trabajamos el campo con esta implementación del MEVIT es que no se implementa. No se continúa, desgraciadamente, porque los educadores y educadoras no son capacitados. Las figuras que trabajan en el INEA son personas que finalmente trabajan ahí por una compensación. No son personas especializadas en el campo, lo que hace el poco compromiso, ¿no?, de muchos de ellos, no de todos. Hay gente comprometida y que nos busca en la universidad para ser capacitados y para ver precisamente cómo trabajar la parte disciplinar con el MEVIT. Pero son muy pocos los que acuden a nosotros. En cuanto a las misiones culturales, están recibiendo todo la desprotección por parte del Estado, la Secretaría de Educación Pública, que es directamente quien se hace cargo del Departamento de Educación de Adultos, así como los centros de educación extraescolar. Son maestros, efectivamente, que tienen una plaza, que cuentan con una plaza, que son personal docente que está contratado de manera indefinida, pero que no son capacitados en el campo de la educación de adultos. Ellos exclusivamente enseñan lo que es lo curricular, que es lo que tiene educación regular, y de educación regular me estoy refiriendo a lo que es primaria, secundaria, ¿no?, de niños, jóvenes que están en edad para poder cursar su primaria, pero que este mismo material y estos maestros son los que están en educación de jóvenes y adultos. Y nos reportan un abandono, ¿no?, importante. Y esta es a grandes rasgos la historia de educación de adultos en nuestro país, y que esperamos que con estas cifras que vamos dando en las investigaciones que estamos llevando a cabo, el Estado se dé cuenta que a esos grupos sociales que les participa con programas sociales es ese mismo grupo social, ese mismo sector que pide se le haga justicia con una educación digna en el campo de jóvenes y adultos. Muchas gracias por darme la oportunidad, por compartir la educación en México. Gracias. Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVV International. Las opiniones expresadas en esta serie radiofónica son responsabilidad de quien las emite.